5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este martes 25 de agosto del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Aybar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 7 en punto de la mañana. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, la economía china se ha lentificado, se ha puesto más lenta, se ha lentificado, aunque los economistas preferirán siempre hablar de que se ha ralentizado. Le gusta más ralentizar que lentificar. Lentificar, sin embargo, la gente lo entiende porque sabe que la economía se ha puesto más lenta. Lo de ralentizar, que es lo mismo, ya suena más técnico. Pero bueno, ralentizado o lentificado, que es lo mismo. Con relación a la economía china. Esa es buena noticia y esa es muy mala noticia. ¿Por qué? Porque es igual que diríamos, las cosas se ponen más baratas, pero no tenemos con qué comprarlas. Eso es lo que pasa con los países de América Latina. Más barata porque, por ejemplo, tenemos un beneficio directo de que esa demanda china de petróleo, la segunda en el mundo, y quién sabe si la primera, después que Estados Unidos ya está produciendo un tipo de petróleo, de esquisto, que esa demanda disminuida, pues tiene unos efectos sobre el desplome de los precios internacionales del petróleo, que han experimentado una caída estrepitosa. Los precios del petróleo se han vuelto a desplomar, producto de la crisis económica china, de la ralentización de la economía china, de la lentificación de la economía china. Entonces, por ahí uno puede pensar en buena noticia. Esto quiere decir que los países no productores de petróleo seguiremos beneficiándonos del temporal del crudo bajo. Y eso para nosotros es un alivio. Pero resulta que así como se desploman los precios del petróleo, se desploman los precios de las materias primas, los precios de los commodities. Y nosotros, lo que somos en América Latina, la mayoría de los países somos exportadores de commodities. Es decir, que vamos a pagar menos por el petróleo, pero vamos a tener menos divisas por concepto de nuestras exportaciones para hacer las cosas que requerimos. Y eso será más crítico para unos países que para otros. El caso, por ejemplo, de la Argentina, terrible, porque sus exportaciones de granos, etcétera,
se deprimen bastante en los precios. El caso de Venezuela ya no puede ser más catastrófico. Esto le prolonga a Venezuela una situación que Venezuela desde hace tiempo está tratando de cambiar y que fracasó en la OPEP cuando trató de convencer a sus socios de que pues redujeran la producción de petróleo para provocar una baja. Y ellos le dijeron, no. Nuestra competencia con Estados Unidos va a ser como ellos la quieren. Ellos han dispuesto competir con nosotros, incrementando ellos la producción de petróleo. Bueno, como el petróleo de ellos le sale mucho más caro que el nuestro, entonces vamos a mantener la demanda alta para que se mantengan los precios bajos y a ellos se los lleve quien los trajo en esa situación, y entonces usted verá que van a ser ellos los que van a bajar la guardia. A eso apostó OPEP hace más de un año. Yo no sé hasta ahora cómo irá ese pulso. ¿Cómo irá ese pulso? Entonces, hay una serie de repercusiones en términos bursátiles. También ya la situación china se ha contagiado a otras bolsas y han experimentado también desplome. ¿Por qué? Porque las expectativas de esas economías están muy asociadas a la demanda china. Y todo esto nos ha creado en esta parte del año 2015 una situación económica internacional que no sabemos cuáles puedan ser exactamente sus repercusiones en la República Dominicana. Este país ha tenido una gran suerte. Ninguna de las crisis económicas internacionales que ha padecido el mundo, la última es la que se produce a partir del año 2008, el desplome inmobiliario. Estas crisis no han tenido un impacto directo en la economía dominicana. No sé cómo pueda influir, no sé cómo pueda influir en el caso chino, que por otra parte ya hemos comentado aquí en varias oportunidades la repercusión que esa economía ha tenido en el abaratamiento de la mano de obra en todas partes del mundo y del cambio de las condiciones laborales en todas partes del mundo. Esa asociada desde luego a cambios que nosotros mismos lo hemos podido verificar. He puesto el ejemplo de que cuando un dominicano se montaba en una yola, cuando un dominicano buscaba la manera de atravesar la frontera por México, de comprar un machete para irse a Estados Unidos, o conseguía una visa y se quedaba ya de manera ilegal en Estados Unidos, pues lo hacía con la posibilidad de que él iba a trabajar en una factoría, pero que sin embargo ya esas factorías que él sale a buscar fuera del país están aquí, que son las zonas francas, pero están sobre todo en la India, están en China. Entonces las marcas solo tienen su sede, la sede, su simbología, sus logos en economías como la estadounidense, pero el grueso de su producción hace tiempo que se hace fuera, buscando una mano de obra más económica y una mano de obra sin exigencias laborales, una mano de obra semi-esclava,
Entonces se acabó eso de pacto colectivo de trabajo y ahora hay contratos individuales. Se acabaron una serie de beneficios sociales. La gente aparentemente gana lo mismo, pero no se ha dado cuenta que hace tiempo que no gana lo mismo, porque muchas empresas, incluyendo las grandes empresas automovilísticas en Estados Unidos, aparentemente te han incrementado el salario monetario al tiempo que te han reducido el salario social. Y el salario social es tan costoso como el salario monetario, que es lo que hemos explicado también en algunas oportunidades cuando se debate el tema salarial en la República Dominicana. La persona que gana un salario mínimo, que ahora estará sobre los 12,000 pesos, o 13,000 pesos, no sé exactamente en cuánto está el salario mínimo, pues él recibe eso, pero eso no es lo que la empresa le paga. La empresa, para poderle pagar un salario mínimo a esa persona, además de lo que le paga a él, tiene que invertir un 68% adicional en el llamado salario social. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en el mundo, es que el salario social se le está dejando cada vez más a la acción gubernamental, que tu problema de seguridad y que una serie de cuestiones las resuelva el gobierno. Mi compromiso contigo será el salario monetario. Te lo puedo aumentar un poquito más porque me voy a economizar una parte del salario social y todas estas cosas han sido producto de la repercusión de esa economía semi-esclava, en condiciones de semi-esclavitud. La gente no tiene derechos laborales en China. No los tiene. Entonces, trabaja de manera que una empresa puede trabajar 24 horas. 24 horas. Y una persona que viene hay millones de esa mano de obra que viene desde el campo, pues las condiciones de hacinamiento son terribles y de explotación terribles, al extremo de que la gente no tiene una casita donde ir a descansar después de la actividad laboral. No, ni siquiera derecho a eso tiene. Usted tiene un lugar donde le van a alquilar una cama por 8 horas, la cama caliente. Entonces esa cama caliente que se la alquilaron a usted por 8 horas, es una gente que se ha levantado, que se acaba de levantar de ahí, entonces usted se acuesta 8 horas y después que usted se acuesta 8 horas viene otro y se acuesta en esa cama. Si usted quiere echar un sueñito fuera de sus 8 horas, usted lo echará en un parque por ahí o donde fuera, porque usted alquila por 8 horas, a menos que usted no alquile 8 horas más de una cama para poder descansar. Eso de que yo me voy a mi casa tranquilo, me voy a ver televisión, no, eso no existe. Para millones de trabajadores de estos que han venido desplazándose desde el campo, dejan su familia, 1 o 2 veces al año van y retornan por la tradición a reunirse con la familia, pero así son las cosas. Entonces, después veremos cómo algunos economistas, ¿no?, pudieran ya con valoraciones un poco más concretas ayudarnos a ver cuál será el impacto de esta situación que hay que empezar a prestarle atención, que ha sido la ralentización, repito, la ralentización de la economía china, la crisis de la economía china o la disminución, la paralización del crecimiento y la disminución del crecimiento de la economía china, la lentificación de la economía china. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Tenemos países en el área con conflictos muy importantes. La crisis brasileña, la crisis guatemalteca, la prolongada crisis
venezolana y ahora un conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Este conflicto se debe a que Venezuela ha dispuesto el cierre unilateral de su frontera con Colombia, una frontera, por cierto, bastante extensa. Estamos hablando de 2.200 kilómetros de fronteras entre Colombia y Venezuela. Entonces, el presidente venezolano, previniendo supuestamente el enfrentamiento de incursiones vandálicas, ha puesto el cierre de la frontera y lo ha enfocado como un asunto de seguridad. Como un asunto de seguridad. Porque, y además, ha dispuesto de la deportación inmediata de colombianos que residían en esos pueblos fronterizos de Venezuela. Hay ya cientos de colombianos que han sido deportados. Gente que no vivía en Colombia, pese a ser de Colombia, y que ahora del lado colombiano está en casas de campaña esperando a ver si se resuelve esta situación. Nicolás Maduro ha querido darle una explicación sarcástica en el sentido de que incluso de comparar lo que está ocurriendo con Europa, con estos países africanos que están corriendo en búsqueda de una mejor vida a su gente hacia Europa, como si Venezuela estuviera viviendo una situación similar con Colombia. Y no es cierto. No es cierto. Es decir, la economía de Venezuela, todo el mundo sabe que es una economía que no inspira absolutamente a nadie. Nadie desea ir a Venezuela a beneficiarse de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por el contrario, la economía colombiana es una economía que no solo ha logrado crecimiento, sino que es un crecimiento que se ha reflejado en el índice de desarrollo humano. Si usted compara República Dominicana con Colombia, Colombia no nos lleva la milla. Nosotros también hemos estado creciendo, como ha crecido la economía colombiana, tal vez ellos más que nosotros, pero donde nos llevan la ventaja es que su crecimiento económico también ha tenido un mejor reflejo en el desarrollo de su índice, en el índice de desarrollo humano. Ahí ellos han estado mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué razón, si la economía colombiana es superior a la economía venezolana, hay miles de colombianos que viven en Colombia, que viven en Venezuela? Bueno, porque hay una fuente de vida que se llama el contrabando. Hay una fuente de búsqueda que se llama el contrabando. En Venezuela los combustibles son subsidiados. Entonces, 2 galones de gasolina que usted consiga en Venezuela, lo cruza a Colombia, ya usted se ha ganado un dinero. Y así hay algunas cosas subsidiadas que la gente la cruza de un lugar a otro, o gente cruza a comprarla, tiene contacto y ahí hay una fuente económica. Es una fuente económica. No es la economía venezolana como tal la que atrae a esa gente, no. A esa gente la atrae la oportunidad de ganarse la vida con el contrabando. Con el contrabando de productos, y me imagino que de la misma forma cruzarán productos a Venezuela, donde hace falta de todo, y también con eso vivirán. Entonces, ese porcentaje de colombianos que está ahí, está por eso. Y además por otras realidades. Por otras realidades. Resulta que por un tema de comunicación
un tema de comunicación, realidad geográfica. A veces a la gente que está en pueblo fronterizo le es mucho más fácil desarrollar su vida en el país vecino que en su propio país, porque tal vez tiene mejor comunicación con los pueblos cercanos a ese país vecino que con los pueblos cercanos al país al que pertenece. Eso ocurrió, por ejemplo, en la niñez del presidente Carlos Andrés Pérez, que por eso tenía un apodo que le llamaban el colombiano, el gaucho, no me acuerdo, porque él nació en El Rubio, un pueblo fronterizo con Colombia, y a sus padres y a su familia le era más fácil la vida con Colombia que la vida con Venezuela. Entonces es por eso. No es que hay un tema de superioridad económica, porque no lo hay. Eso es absurdo totalmente. Además, entonces, el presidente Maduro tiene otro asunto. Hay unas elecciones fijadas para diciembre, unas elecciones parlamentarias, municipales, y resulta que el chavismo se ha desplomado tanto que en las encuestas más generosas hablan de un 25% de las expectativas de triunfo de la oposición por encima de cualquier expectativa de triunfo del chavismo. Eso también crea la sospecha de que se intente crear cualquier crisis que impida la celebración de esas elecciones. Porque si se dan esas elecciones, aparentemente el chavismo se conduce a una derrota segura. Entre Colombia y Venezuela, Colombia, el presidente Santos ha manejado esto con cierto cuidado, y ese es un asunto que probablemente ellos lo resuelvan, para que no se le presente otra situación a Maduro un poquito más compleja. Porque resulta que los beneficiarios de ese contrabando de combustible, a los que yo me he referido, a los colombianos que viven en esos pueblos, a la gente que vive de galoncitos y de curriña, esa no es la más beneficiada. No, ese también es uno de los puntos motivadores de los militares en Venezuela. La cúpula, parte de la cúpula militar venezolana vive de ese rejuego, del negocio de los combustibles, y es sacando una parte de esos combustibles subsidiados hacia Colombia. Y ya eso es un gran negocio, ya ese es no el pequeño negocio. Entonces, probablemente esa gente que vive de eso y que es parte de la cúpula militar, entonces se pueda empezar a convertir en un problema para el gobierno, porque empiezan a conspirar. Entonces, eso es Colombia. El caso guatemalteco es un caso sumamente penoso. Penoso porque es un colapso total de la autoridad. Señores, el domingo el presidente de la República tuvo que demostrar que estaba en el país, pero no lo podía demostrar con su propia palabra. No lo podía demostrar él apareciendo en una fotografía pública. No. Para que ese acto, para que eso tuviera fe pública, eso hubo que hacerlo con una juez de paz. Una juez de paz fue al palacio a demostrar, para poder demostrar que el presidente de la República no estaba prófugo. Imagínense cuál es la situación donde vive el país, donde se expande un rumor de que el presidente supuestamente se ha fugado de la persecución judicial y hay que apelar a este mecanismo para demostrar que el hombre no se ha ido. La vicepresidenta renunció hace tiempo, ya tiene orden de apresamiento,
Y el presidente, en un discurso breve, si bien es cierto que se desliga de la componenda que había alrededor de las aduanas de llevar furgones, los famosos volados aquí, o exonerados o con impuestos fraudulentos, es decir, electrodoméstico, habichuelas declaradas, electrodoméstico declarado como granos, por ejemplo, y cosas por el estilo, que era lo que hacía la línea. Entonces, el presidente ha dicho, miren, yo no estaba vinculado a ese fraude, pero de todas maneras pido excusa porque ese fraude se cometió en su gobierno. Y yo digo una de dos. Tal vez, porque me cuesta creer que algún presidente se vincule a una cosa como esa, Otto Pérez Molina no sea responsable de haber participado o de haberse beneficiado del fraude, aunque quienes le están persiguiendo dicen tener pruebas de su involucramiento. Ahí está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que alega tener pruebas que encartan al presidente Otto Pérez Molina en esta situación. Pero una de dos, o el presidente no estaba vinculado de manera directa, o el presidente de todas maneras es responsable porque esa situación evidente, que no es un invento, que no es una maniobra opositora, que no es una cuestión absurda, que no es una denuncia en el aire, esa cuestión se daba en su gobierno. Lo que quiere decir que Otto Pérez Molina tenía que tener información de que eso estaba ocurriendo. Y si en su actuación no hubo ninguna acción para frenar eso, porque yo no le puedo pedir a un presidente, es muy difícil, que descubra que su vicepresidenta o su vicepresidente está en una mafia y que él pues se dedique de manera directa a perseguirla. Pero sí, ese presidente tiene que demostrarle a la sociedad que una vez percatado de que eso estaba ocurriendo, él tomó de inmediato lo correctivo para que eso no siguiera ocurriendo y que ya la justicia haga lo otro. Haga lo otro. Es decir, el rol del presidente es ese, era ese. Ahora, si él permaneció de brazos cruzados mientras el Estado era estafado al más alto nivel, evidentemente que él es parte de la estafa, aunque no fuera un beneficiario directo, por complicidad, por omisión. Entonces merece todo lo que le está ocurriendo en estos momentos en Guatemala, que uno no se lo desearía a nadie. Mire que eso le está ocurriendo en el poder. Mire que eso le está ocurriendo en el poder. Un hombre que en 6 meses termina, le están pidiendo que renuncie de manera anticipada, él concluye su gobierno y de seguro que entonces estará sujeto a esta persecución. Así están las cosas en Guatemala. Y por otra parte está ya lo que es muy conocido de la crisis brasileña, donde se reclama por igual la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Apenas fue reelecta hace 8 meses. Se busca políticamente impedir que Lula regrese al poder, que entiendo que él cometió un grave error político, porque yo no sé lo que ocurre con los políticos. Repito que tuvo oportunidad de compartir con él, de almorzar con él cuando estuvo en República Dominicana, y ese era un hombre que ni le pasaba por la mente la idea de volver a aspirar a la presidencia de la República, y consideraba que eso era un error, que ya él había agotado su tiempo en 2 periodos en la presidencia del Brasil. Pero justificado en la realidad de que
no hay otro líder en el PT. No hay otro líder en el PT. El PT empujó a Dilma y Dilma se desplomó. Entonces, que el único que puede volver a relanzar el PT es Lula. Pero entonces a Lula le han caído encima con todos los hierros, acusándolo de una cosa absurda, porque hasta ahora nadie ha dicho que el hombre tiene un peso de más en alguna cuenta en Brasil o fuera del país. Nadie ha dicho que él tiene 1 metro de tierra más del de su declaración. Nadie ha dicho eso. De lo que lo están acusando es de que él hizo gestiones fuera de su país en favor de empresas de su país. Lo que deberían hacer todos los presidentes del mundo. Promover las empresas que están creando empleo y generando divisas para su país. Ese es el pecado del que se le acusa. Así andan las cosas. Son las 7:30. Cambio y fuera, Maurice. El sol de la mañana.